Entonces, el objetivo es comprender cada una de las capas que tienen estos modelos. El modelo OSI se utiliza para redes, no para Internet, no se utiliza en Internet. El modelo que se utiliza para Internet es el TCP/IP y el modelo OSI se utiliza para redes LAN, para redes que no sean Internet. Entonces vamos a empezar a ver este modelo. El modelo OSI en inglés significa Open System Interconnection o interconexión de sistemas abiertos. Y bueno, ¿a qué se refieren estos modelos? A ver, para que las redes sean compatibles entre diferentes países, diferente hardware, diferentes sistemas operativos, hay organismos que se encargan de estandarizar toda esta parte para ponerse de acuerdo y pues que todas el hardware, el software y demás sea compatible, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes abren internet en un dispositivo con Android, pues es lo mismo que abren en una computadora y eso es gracias a estos estándares, a estos modelos, porque ahí todos siguen este estándar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el primer modelo, como les mencionaba, OSI no se utiliza para Internet, sino para otro tipo de redes, como lo que es crear una red LAN. TCP, ahorita lo vamos a ver, TCP/IP, ese es el modelo que se utiliza para Internet. También es utilizado, ¿sí, muchachos? Cuando ustedes hacen una red LAN, por ejemplo, entre una topología estrella, ahí está operando el modelo OSI. ¿Y a qué se refiere este modelo? Aquí lo que tenemos es que el modelo separa en capas, en 7 capas, su funcionamiento. Entonces aquí tenemos lo que es la capa de aplicación, la capa de presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y capa física. Y de esta forma, cuando un usuario quiere enviar datos desde este emisor hasta un receptor, lo que se hace es transmitir los datos, pero va viajando por cada una de estas capas. Es decir, los datos van pasando por cada una de estas capas y cada capa tiene una cierta tarea que ahorita vamos a analizar, una función en particular y pues va operando con cada dato que tenga. Al final de todas las capas, de las 7 capas del emisor, lo que se hace es enviar los datos a través de un enlace físico, llegan al receptor y pasa nuevamente por todas las capas, desde la capa física hasta la capa de aplicación, para que mediante una aplicación en la computadora ya se pueda visualizar los datos que se están compartiendo. Entonces, aquí se divide el flujo de datos en 7 capas. Estandariza el software y evita que los cambios de una capa afecten a la otra. Bueno, entonces vamos a ver qué función tiene cada una. Y bueno, antes de esa parte vamos aquí a clasificar. Tenemos 2 tipos de capas, lo que son las capas de host y las capas de medios. Aquí si se dan cuenta, la capa 1 es la capa física, no es la de aplicación. La capa de aplicación es la capa 7. Van en este orden de abajo hacia arriba. Entonces, la capa 1 es la física, la capa 2 es enlace de datos, capa 3 es red, capa 4 transporte, capa 5 sesión, capa 6 presentación y capa 7 aplicación. ¿Ok? Las 3 primeras capas, de la 1 a la 3, corresponden a lo que son las capas de medios. ¿Por qué se les llama así? Porque se encargan de la entrega física de los mensajes a través de la red. Aquí se utilizan dispositivos de red para poder hacer esa entrega de datos. Entonces, estas 3 corresponden a capas de medios y las otras 4, de la 4 a la 7, son capas de host y proporcionan una entrega hacia los hosts de la red o a los dispositivos. ¿Sí? Entonces tenemos capas de medios y capas de transporte. Y bueno, vamos a empezar a ver ahora sí qué función hace cada capa. A ver, les voy a pedir que pongan atención porque al final les voy a ir aplicando un cuestionario
para ver si le entendieron, si lograron comprender esta parte teórica. Recuerden que en redes lo difícil no es la parte práctica, ya vieron que es sencilla utilizando el simulador. En realidad la parte compleja es poder aprenderse y comprender todos estos conceptos que son necesarios pues para volverse expertos en esta área. Como les mencionaba ahí, a futuro, cuando ustedes ya vayan a egresar, si a alguien le interesa esta área de las redes, pues lo más recomendable es que tomen una certificación y ahí van a ver que en la certificación pues les preguntan mucha teoría y hay que ponerse a estudiar pues todos estos aspectos. ¿Sí, muchachos? Entonces, pues sí es importante que conozcan toda esta teoría, que la estudien y hay un libro que les voy a pedir que me busquen eh, porque en el libro viene explicado esta parte y viene enfocado hacia la certificación CCNA y bien explicadas todas estas capas de los modelos. Entonces, esta teoría es indispensable, muchachos, como les decía, porque pues así es como funcionan las redes y cuando ustedes estén monitoreando una red, pues tienen que comprender qué está haciendo en cada capa y cuando hay una capa que tarde mucho tiempo, por ejemplo, si la red sea lenta, pues hay que detectar qué capa es en la que hay error. Entonces, sí, pues es importante que conozcan todos estos aspectos teóricos. Si tienen dudas, habiliten su micrófono para preguntar, por favor. Y si no tienen dudas, yo les voy a preguntar a ustedes. Entonces es importante que participen, muchachos. Y bueno, tenemos entonces la capa 1, con esto que va de abajo hacia arriba, el orden en cómo se tienen la asignación de números. Entonces aquí tenemos la capa física, que es la 1, y esta capa se encarga de todos los aspectos físicos de la red, tales como cables, dispositivos inalámbricos también aquí en esta parte, y algunos dispositivos como lo que es un repetidor y un hub. Entonces, básicamente es lo que hace la capa física, toda la parte de la conexión física de la red. Eso lo hace la capa física. Esa parte creo que queda clara, es muy sencillo, porque bueno, cuando ustedes configuran una red, pues conectan su cable o algún medio inalámbrico como una access point, y bueno, eso es lo que hace esa capa, el envío de datos a través de esos cables. Luego sigue lo que es la capa de enlace de datos, que es la capa 2. Y esta hace tareas muy importantes y complejas porque provee acceso al medio de comunicación, maneja notificación de errores, es decir, cuando hay un error en la capa física y se envía y llega a la capa de enlace de datos, esta capa detecta la notificación de errores y trata de resolverlos o los resuelve en esta parte. La topología de red se maneja en la capa de enlace de datos, control del flujo de los datos, direccionamiento físico de la trama y lo que se llama como Media Access Control, que es la MAC. Esa parte, lo que es el direccionamiento IP y la MAC son direcciones que se utilizan para identificar equipos en una red. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la dirección IP. Esa parte la vamos a ver a detalle, vamos a aprender a calcularla en la unidad 2, pero bueno, esa IP es un número que se le asigna a cada equipo en una red para identificarlo por medio de su IP. Ese sería su identificador. Pero hay otra dirección que es la MAC esa es un número hexadecimal que se asigna de fábrica a cada equipo, a cada computadora. Y cada equipo tiene una MAC diferente y también es un identificador en una red. Entonces, tanto la dirección IP como la MAC, se trabajan en lo que es en la capa de enlace de datos. ¿Sí, muchachos? Entonces, esa parte. Luego tenemos la capa 3, aquí define la entrega de paquetes extremo a extremo. Es la responsable del direccionamiento lógico de paquetes y la determinación de rutas.
O sea, en resumen, la capa 3 se encarga de enrutar y determinar las rutas a seguir para unir las redes. Aquí es básicamente lo que hace un router, encaminar o enrutar hacia qué caminos debe tomar los datos para llegar desde un origen a un destino en diferentes redes. Normalmente se utiliza para redes WAN, esta parte, ¿sí? Entonces, esas son las tres primeras capas del modelo OSI. Ahorita les voy a poner un video para que les quede un poco más claro, pero de todas formas, chicos, ahorita les pido que busquen el libro. Les voy a poner el nombre del libro en este, en el chat para que empiecen a buscar. Busquen si está gratuito. Y bueno, seguramente sí está porque el año pasado, la generación pasada sí lo encontró gratuito. Entonces, pues traten de conseguirlo. Ese libro va enfocado a la certificación, como les mencionaba, y pues viene explicada toda esta teoría, es muy bueno. Bueno, y se pegó muy grande. Es muy bueno ese libro para que ustedes aprendan los conceptos. Seguramente en clase van a quedar dudas, pero estudiando el libro les va a quedar mucho más claro. Y lo que les decía al inicio, este es un área de oportunidad, un área laboral, pero para ser buenos en redes necesitan saber mucha teoría. Entonces, desde esta parte, desde manejar estos modelos, es básico que ustedes lo puedan manejar para que pues más adelante se puedan volver administradores de una red, expertos en el área. Sí, muchachos, entonces, como les decía, entre más estudien, pues más expertos se vuelven. ¿Ok? Entonces, esas son las primeras capas. Tenemos otras dos capas, que es la capa de transporte y la capa de sesión. Aquí, la capa de transporte, que es la 4, es la responsable de reordenar los paquetes. ¿A qué se refiere esto? Ahorita vamos a verlo. Los datos que ustedes envían, por ejemplo, cuando la PC1 quiere enviar datos a la PC2, y datos me refiero a cualquier tipo de archivo, puede ser un archivo, una página web, un video, etcétera. Cuando la PC1 quiere enviar datos a la PC2, lo que se hace es que a partir de esa capa de transporte, los datos se dividen en pedazos y esos pedazos tienen un nombre en cada capa. Ahorita vamos a ver cómo se le llama en cada capa, pero son pedazos, se segmentan en pedacitos. ¿Por qué? Porque imagínense si ustedes están enviando un archivo de video entre una PC y otra, si ustedes mandaran todo el archivo completo, saturarían la red, ¿sí? Porque ya no se podría hacer otra cosa hasta que se termine de enviar el archivo. Y no, en realidad las redes no funcionan así. Lo que hace es tomar ese archivo grande y dividirlo en pedazos y realmente lo que viaja en la red son esos pedazos de los datos, no todo el dato o el archivo completo, sino se fragmenta en pedazos. Entonces, así es más eficiente, es como funciona. Y lo que hace esta capa de transporte es que cuando esos pedazos se envían, no llegan en orden. Puede ser que primero llegue el segmento 3, luego el segmento 1, luego el 10, luego el 5 y así. Entonces, esta capa de transporte se encarga de ordenar esos paquetes y decir cuál va primero, cuál va después, para volver a armar pues los datos y que se unan y ya una vez que los datos son unidos, pues ya se tienen los datos originales.